Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Granado, coordinador de la Real Federación Española de Atletismo y en concreto de la parte de Trail, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y hoy, la verdad, vamos a estar compartiendo una bonita charla, seguro, sobre los temas que más nos conciernen, ¿no? El entrenamiento, el futuro del trail, cómo ha sido ese papel dentro de la federación y ya desde el principio, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas, pues nada, ya metidos en el frío de aquí de Valladolid, bueno, de casi toda España. Nos ha pillado un poco en progresión, pero es que ya estamos metidos de lleno, entonces ya adaptándonos a este nuevo ambiente y bueno, y preparados para tener una bonita charla contigo acerca del trail, el entrenamiento y todas estas cosas que nos gustan tanto. ¿Qué es lo que destacarías más ya en toda tu época, ¿no? Dentro del mundo del deporte, de las ciencias de la actividad física y el deporte, ya sea en tu papel pues como profesor, tu papel como coordinador, todo eso, ¿qué es lo que destacarías? Si echaras la vista atrás, ¿cómo podrías definir ahí Juan Carlos Granado? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, está claro que cada una de las facetas pues han tenido su relevancia y han pesado luego en lo que soy ahora mismo. La verdad es que la época que más guardo con especial cariño es la época en la cual estuve pues de lleno dedicado al entrenamiento. Los 12 años creo que fueron del 2000 al 2012 casi con plena dedicación al entrenamiento, sobre todo los del medio, del 2002 al 2012 estuve pues con una dedicación casi plena mañana y tarde, casi sin vacaciones al entrenamiento de medio fondo y fondo y viviendo experiencias, pues que bueno, gracias al atletismo y a los atletas que tuve, pues de otra manera no hubiera podido tener, porque conté con la suerte de entrenar a muy buenos atletas. Y esas vivencias de campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Juegos Olímpicos, bueno, pues está claro que en un momento dado te puedes sentir un poco privilegiado por haber podido vivenciar esas experiencias y cuando se lo cuentas a la gente vamos, no es que se lo cuentes sin ningún tipo de prepotencia, por supuesto, ni de dar a la gente con la sensación de que estás has vivido algo muy especial, pero cuando se lo cuentas a la gente realmente te hace verlo a ti mismo que ha sido algo muy importante y que no es que se genere envidia, pero cuando se lo cuenta a la gente, pues le ves con unos ojos que te escuchan con muchas ganas de que cuentes todas esas experiencias. Entonces, yo creo que esos años han sido los más potentes a nivel de mochila en lo que soy actualmente, pero bueno, tanto mi parte como docente y ahora mismo mi parte como coordinador en la federación, pues siguen siendo facetas que me llenan mucho y que me hacen tener pues un complemento en mi vida para poder sentirme muy, muy pleno. Claro, justamente hablando de los Juegos Olímpicos, es que es lógico, ¿no? O sea, yendo a algo que tanta gente le dedica tantos años de su vida y tanta preparación y tanto tiempo y tanto dinero, ¿no? O sea, lógicamente la gente lo admira, para mí, ¿no? O sea, porque es único. O sea, no hay algo que pueda ser similar a poder tener la oportunidad de entrenar a alguien para una competición en la que hay miles de personas quieren ir, miles de personas lo siguen y claro, eso es una sensación espectacular. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época? Bueno, en los Juegos Olímpicos yo tenía una especie de relación de amor, no de odio, pero un poco, yo no les tenía tan ensalzados como el resto del mundo del atletismo en este caso, que es verdad que el atletismo en los Juegos Olímpicos se puede considerar el deporte rey, es el que más pruebas alberga, el que más dedicación tiene la televisión y el que los medios de comunicación le dan más importancia, porque bueno, es verdad que un estadio olímpico lleno de gente viendo pruebas como por ejemplo los 100 metros lisos con todos los previos es una pasada, o sea, es un espectáculo que por muy técnico y que te guste mucho el detalle técnico, vives y te pone la piel de gallina, eso está clarísimo. La gran diferencia que tienen los Juegos Olímpicos, aparte de albergar a todo el calendario olímpico tan impotente que hay, es que es cada 4 años, claro, entonces la gente le da una relevancia muy, muy importante a ser olímpico. Hay grandes atletas
que todos podemos tener en la mente, como por ejemplo Fabián Roncero, que no ha sido olímpico en su vida. Entonces, como te coincida ese año, que por lo que sea no estás en tu mejor momento, dejas de tener la oportunidad de ser olímpico, lo cual no deja de ser bastante injusto, precisamente por esa periodicidad de cada 4 años. En mi caso, por ejemplo, mi mejor atleta pues tampoco hizo unos grandes Juegos Olímpicos nunca, porque bueno, el primero sí fue muy bueno, pero como eran los primeros, pues no pudo desarrollar todo su potencial porque carecía de experiencia. Y luego los dos que se supone que van a ser los suyos, pues bueno, pues ese año tuvo problemas físicos y uno se los perdió y los otros llegó pues con un estado de forma bastante bajo para lo que sea, con lo cual tienes ahí un poco ese resquemor con los juegos, porque aunque sea algo muy bonito desde dentro, yo lo he vivido incluso como oficial, he estado dentro de la Villa Olímpica uno de los años en 2004 en Atenas, hay que reconocer que, joder, es un poquito injusto Claro. que sean tan exigentes, porque luego en un mundial de atletismo el nivel deportivo suele ser el mismo que los Juegos Olímpicos. Pero bueno, el hecho de que sea cada 4 años, y luego es verdad que ser campeón olímpico en una disciplina como el atletismo te puede retirar de tu vida, puede dedicarte ya casi a lo que te dé la gana el resto de tu vida, y ser campeón del mundo no te da tanto valor ni luego la posibilidad de dedicarte casi a lo que te dé la gana, es decir, no te retira. Claro. Al final, yo creo que uno de los factores probablemente fundamentales es justamente eso, ¿no? O sea, que sean cada 4 años, que no todo el mundo pueda acceder, que es complejo acceder a ello y que al final te ensalza, ¿no? Es una trayectoria muy larga en el tiempo, los Juegos Olímpicos, y ha pasado por un montón de etapas diferentes, guerras civiles, guerras mundiales. Entonces, claro, yo creo que tiene una característica histórica que igual otros tipos de competiciones no lo tienen, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista, totalmente ajeno a lo que es en realidad, yo creo que eso es lo que realmente le da valor, ¿no? O sea, ensalzar a alguien por encima de lo normal. Y luego, pues en la época de que realmente la gente no era profesional, ¿no? O sea, eran deportistas amateurs, como empezó en Atenas. Yo creo que esos son puntos como que muy históricos, que al final es lo que hace que ese deporte en ese momento, aunque sea por desgracia, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, muy corto en el tiempo, que si no estás bien, si no has podido, si te has lesionado, pero claro, al final siempre tiene que haber alguien que consiga destacar en esas competiciones, ¿no? Bueno, está claro que la historia manda mucho y además hemos tenido la oportunidad de ver mucha, incluso cinematografía relacionada con los Juegos Olímpicos, mucho documental. Eso hace que, pues, lo mismo cuando estudié la carrera, pues estudiamos los Juegos Olímpicos, yo me lo sabía de memoria, desde el Yo 1890. también, me acuerdo perfectamente, sí. De memoria y bueno, ahora alguna vez se me olvida y digo, ya empiezo a fallar la memoria. Pero bueno, es verdad que dices, joder, cuando la época de los ingleses americanos que van de un lado a otro con el barco y entrenaban en la cubierta, todo el rollo de los domingos para los protestantes y tal, bueno, eso se vivió. Lo que pasa es que es verdad que seguía siendo algo muy amateur y que la gente compatibilizaba totalmente sus entrenamientos y sus competiciones con sus trabajos. Y eso ha ocurrido hasta hace no relativamente demasiado tiempo, pues justo cuando yo empecé un poco a tener uso de razón y a poder vivenciar un Juego Olímpico con capacidad de raciocinio. Es decir, en los años 80, en el año 80 cuando fue en Moscú, todavía estaba la cosa muy complicada, hubo el boicot y bueno, pues no dejó de ser unos Juegos Olímpicos bastante, digamos, bajo el nivel, por supuesto, y bueno, a nivel mediático, pues no tuvieron ese peso específico. Digamos que Los Ángeles 84 fue un poco la primera vez que se celebró unos Juegos Olímpicos ya con mucho dinero encima de la mesa. Las empresas americanas empezaron ahí a apostar fuerte y aunque hubo el boicot de toda la estela roja, pero bueno, ya empezamos a tener unos Juegos Olímpicos un poquito más de lo que conocemos ahora. Y a partir de Seúl, que ya no hubo boicot ni nada, pues fue algo totalmente residual, ya empezamos a ver una competición realmente importante en la que estaban todos los mejores, en la que había mucha recompensa económica y mediática. Y es verdad que gracias en este caso a Juan Antonio Samaranch, que es el inventor de los nuevos Juegos Olímpicos, el que fue capaz de unir la parte histórica, tradicional, deportiva, con la parte económica, empresarial. Eso está muy bien explicado, no me acuerdo el libro que me leí en su momento, pero está muy bien explicado, que estuvieron a punto de desaparecer porque estaban en bancarrota al CIO, y a partir de Samarán pues empezó un poco a eliminar a los puristas, a los de sangre azul que estaban
ahí votando todas las decisiones importantes en el CIO y fue el que convenció pues que esto tenía que empezar a entrar dinero y Claro. publicidad para que esto fuera una cosa viable como lo ha sido. Y de hecho ahora son tan grandes que están empezando otra vez a intentar reducirlos porque se nos ha ido de las manos. O sea, es una cosa que yo la última vez que fui a 2012 me di cuenta que eran inabarcables. Yo dije, si es que no estoy ni cómodo porque llego aquí y quiero ver esto, no se puede porque ya no hay entradas, esto es carísimo, aquí tienes que estar ocupado. Yo decía, pues ya para mí los Juegos Olímpicos me gustan, pero ya no son tan interesantes porque me parecen inabarcables. Es verdad que los anteriores fueron ya potentes, pero bueno, con una cierta sensación de decir, bueno, sé a dónde quiero ir, a lo que quiero ir, si quiero ir a acceder a esta competición la puedo ver. Es decir, tienes capacidad de maniobra. Ahora mismo o eres un privilegiado o tienes muchísimo dinero para poder pagar todas las entradas y planificas con mucho tiempo. Es decir, pues si no es imposible disfrutar de unos Juegos Olímpicos de verdad. Claro, pues empieza a ser o sea, lo que por desgracia al final se busca, ¿no? En lo que realmente es esto, que es un negocio, ¿sabes? Entonces, claro, esa exclusividad en la de yo he podido ir a esos Juegos Olímpicos, yo he podido ver a Usain Bolt hacer un nuevo récord, yo he podido a Mo Farah hacer récord, ¿no? Y todo empieza a incrementarse porque es la exclusividad. Todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere ver lo mismo y por desgracia los que somos más fanáticos, pues eso se nos peca, ¿no? O sea, se nos hace más complejo, ¿no? Juan Carlos, ¿cuál ha sido tu reto más difícil dentro de la federación? Bueno, pues dentro de la federación, nada más empezar hubo un reto, que era empezar casi de cero, porque eso tiene sus desventajas y sus ventajas. La ventaja es que podía empezar a trabajar, digamos, de la manera que a mí me gustaba. Tenía la suerte de que la federación, el trail era un perfecto desconocido, o sea, nadie me iba a hacer ninguna injerencia, nadie iba a estar pendiente ni fiscalizándome mi trabajo, con lo cual podía hacer todo lo que yo quisiera en ese sentido. Pero es verdad que empezar de cero comparándote, porque no queda otra que con las demás disciplinas que yo había vivido y además había vivido medio fondo y fondo, que siempre han sido un poco las joyitas del atletismo, porque es donde más repercusión y más dinero hay y bueno, pues las que mejores, digamos, tienen las mejores condiciones para dedicarte al atletismo. Y pasas al trail, que es la hermanita pobre, no hay dinero, los atletas tienes un poco casi que ir medio convenciendo para traérteles a tu disciplina. El tema de las ayudas o becas, pues es complicado conseguirlas con el sistema que tenemos. Entonces empezaba todo muy de cero. Entonces el reto era crear una estructura y empezar a hacer ver a la gente que estaba ya corriendo en trail que la Federación de Atletismo podía ser una opción seria y a gente del atletismo que pudiera pasarse al trail también considerando una opción de futuro para su mejora de sus rendimientos y resultados deportivos. Yo creo que todavía queda mucho trabajo que hacer. A la gente de los que estaban ya corriendo por la montaña, más o menos, se han dado cuenta que la Federación de Atletismo, por lo menos seria es, tendrá otros defectos, pero que el trabajo es bastante serio y estricto y hay una planificación por medio. Y a la gente de atletismo nos está costando más hacerles ver que las carreras de montaña y el trail es una especialidad interesante para su futuro como deportista y conseguir más recompensa que lo que están haciendo ahora en el atletismo, pues en el campo a través, la pista, la ruta, que hay que reconocer que están muy bien considerados, aunque mucho peor que hace unos años, pero que es muy difícil destacar y solamente los mejores pueden dedicarse a ello de una manera más o menos profesional. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo tiene su derecho a seguir insistiendo hasta ver si llega a conseguir esa internacionalidad, esa ayuda, esa beca. Pero bueno, es verdad que hay gente que yo creo que están un poquito mal asesorados y deberían darse cuenta que va a ser casi imposible llegar a ese nivel que ellos pretenden. Entonces es un poco lo más complicado que me ha resultado. Luego a nivel de federación interna, de lo que me han dejado hacer y tal, en eso no tengo ninguna queja. Hecho y deshecho a mi antojo, bueno, siempre con mis asesores, que es una de las cosas que mejor ha trabajado en mi sector. Éramos poquitos, y primero con Rafa Flores y ahora ya con Juanma Molina. Tenemos un grupo que trabajamos muy bien, consensuamos todas las decisiones y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está saliendo el trabajo y también la apuesta de las federaciones autonómicas, que en cada una de ellas hay algún representante que están muy volcados y están ayudando dentro de la poca estructura que tenemos todavía. Pero bueno, hay que reconocer, por ejemplo, hemos estado hace 2 semanas en León haciendo una reunión del sector, de los responsables, y ya ha sido una jornada de trabajo espectacular, la gente se ha ido muy contenta,
hemos unido con la formación, con Nacho Martínez, que nos presentó un poco su libro que acaba de sacar. Y luego se tomaron decisiones de futuro del sector en cuanto a categorías menores, campeonatos de España. Bueno, pues la verdad es que la jornada fue muy provechosa y en ese sentido hay que reconocer que no tengo ninguna queja. Entonces, el mayor reto es un poco acercar a la gente al mundo del trail, tanto desde los que están ya dentro de la Federación de Atletismo como los que están fuera. Claro, justamente allí habrías un tema, ¿no? Que yo creo que es importante, sobre todo con la gente que está en el mundo del atletismo, ¿no? O sea, probablemente la oportunidad que tiene un deportista, un atleta, ¿no? En pista, si nos lo llevamos al mundo del trail, una vez que tienen pillada la tecnicidad del tipo de prueba, o sea, el recorrido, los diferentes recorridos, yo creo que ahí se sufre muchísimo más. O sea, un deportista, un atleta de pistas sufre mucho más, está mucho más acostumbrado a esos ritmos y a esos niveles altos que, por ejemplo, en el trail, ¿no? O sea, ese nivel de competitividad que hay ahora mismo en el atletismo no existe en el mundo del trail. Estoy de acuerdo contigo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay unos peros. Es decir, el nivel actual ahora mismo de atletismo es muy alto. Ahora mismo en concreto en categorías menores tenemos un nivel que yo creo que es el mejor de la historia, y yo soy del 69, de la época de Fermín Cacho y Sal Viciosa, o sea que imagínate lo que te estoy contando. Pero las categorías menores ahora mismo, yo he disfrutado este verano viendo los campeonatos sub-23, sub-20, una barbaridad. El problema es que la gente del atletismo desconoce mucho el mundo del trail, y creo que ahora mismo tenemos dos casos concretos que podemos decir que han hecho un trasvase curioso al mundo del atletismo al trail. Está claro que hay pruebas como muy fácilmente traspasables, que son los obstáculos y el campo a través. Ese tipo de gente por lo menos está acostumbrado a los cambios de ritmo, a los giros, a un trabajo muscular exigente, y tendría una adaptabilidad más sencilla, pero para mí todavía creo que desconocen un poco el mundo del trail, porque algunos de ellos empiezan a correr, hacen algún entrenamiento y se ven más o menos competentes. Pero claro, no se comparan con los corredores de trail, que también corren. Entonces el problema es que yo creo que infravaloran un poco la especialidad y hacen algunos intentonas de hacer alguna carrera de montaña con ciertos niveles técnicos, pero tampoco exagerados, y cuando se encuentran por zonas complicadas de adaptar la mecánica de carrera o con bajadas exigentes y que necesitas anticipar mucho y estar acostumbrado a hacer esas bajadas, digamos, un poco a lo loco, confiando en tu agilidad, en tus apoyos, pues esta gente no lo prepara y se dan cuenta de repente que eso no se les da bien. Este año fue un caso muy curioso en el Liencres, que era una carrera que se podía adaptar muy bien a los corredores de pista, de asfalto, de trail, digo, de campo a través. Y es verdad, claro, al principio de la carrera fenomenal, todo por los pinares, por zonas más o menos corribles, incluso las subidas, los atletas se defienden bastante bien, porque no deja de ser un tema de fuerza y digamos, de nivel cardiovascular, y en eso van sobrados. Pero claro, cuando empezaron la primera bajada y ya empezaron a echar, como digo yo, a poner las uñas por delante y echar el cuerpo atrás y, digamos, acojonarse y ver de repente a corredores de trail que les pasaban por arriba, por abajo, incluso les tenían que pedir permiso, pues se dieron cuenta que estaban fuera de lugar. Y además una cosa muy habitual que ocurre a los corredores de asfalto es cuando hacen la primera bajada y se quedan ya sin piernas, luego ya no son capaces de volver a correr como antes de las bajadas. Entonces, su mecánica de carrera cambia totalmente, se encuentran incómodos, se dan cuenta que no se desplazan a la misma velocidad que antes de la fatiga de la bajada, y ya, pues digamos, ya sobreviven, ya no compiten. Entonces, si no haces esa adaptación mínimamente seria, por muy bueno que sea, si tengas unas marcas de 29 en 10K o de hora 3, hora 4 en media maratón, te da igual. Tienes que prepararlo mínimamente. Y eso es lo que la gente del atletismo todavía no ha sido consciente de, que tiene que hacer esa adaptación. Por lo menos estar 2 o 3 meses, como digo yo, yéndote 1 o 2 veces al monte, pisando piedra, adaptándote adaptando la zancada a esos terrenos irregulares, a esas bajadas tan pronunciadas, y que por lo menos tus piernas sepan lo que es eso, no que te encuentres de primeras en una competición con esas circunstancias. Claro, o sea, al final, objetivamente, cambia todo, ¿no? O sea, la mecánica de carrera en subida y en bajada cambia absolutamente. Entonces, yo creo que ahí viene más determinado, yo creo que no se lo toman en serio, ¿no? O sea, no creen que se vayan a pasar al mundo del trail. Entonces, yo creo que ahí es el punto de no querer empezar a practicar eso. Porque yo me imagino, hablando desde fuera, me imagino
que eso es lo que pasa. Ellos saben, me imagino, siempre digo que me imagino, que saben que es diferente. O sea, de hecho, las competiciones ahora mismo prácticamente se ganan en bajada, entonces, en élite, ¿no? Entonces, no pensar que bajar rápido es determinante es un error totalmente. Pero desde mi punto de vista desde fuera, yo me imagino que es porque no quieren eso. O sea, no se están poniendo, no está poniendo toda la carne en el asador de decir, pues yo me quiero dedicar al mundo del trail. Porque si tienes 29-10 en asfalto, o sea, en llano, ¿no? Sí, pero es que esto lo he vivenciado yo en mis propias carnes. Yo cuando me empecé a correr mis Claro. primeras carreras de trail, no estaba en ese nivel. Sí que tengo 29 en 10.000 en pista, pero no, ya cuando corrí la primera carrera ya no estaba en ese nivel. Yo estaría en 31 pelados, por ahí. Bueno, ya no era el atleta, ya no me dedicaba en serio a correr, a entrenar. Entonces, claro, para arriba iba fenomenal y iba adelantando a todo el mundo y de hecho salí tranquilo porque a mí me gusta salir tranquilo. Y la primera bajada fue más o menos sencilla porque era de asfalto y bueno, pues te lanzas, pero ya Claro. te quitas fuerza en las piernas porque ya una bajada de asfalto que te pones a menos de 3, bastante menos de 3 salió, pues ya a la siguiente subida dices, esto ya no es lo mismo. Y claro que lo saben que es diferente la especialidad y que se van a encontrar en una situación fuera de, como se dice tanto ahora, fuera de tu zona de confort. Pero por mucho que te lo cuenten y por mucho que tú lo sepas, o lo haces o te va a dar igual. Porque es que tienes que vivenciarlo y tienes que experimentarlo en tus propias carnes para que sepas realmente qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, sí, todo el mundo le dice, bueno, ya verás cuando llegues ahí, la bajada, ten cuidado, no te caigas, tal, apóyate adelante. Bueno, les cuentan los detalles técnicos que todo el mundo somos capaces de contar a un amigo. Pero hasta que no lo haces, no te das cuenta de la dificultad que entraña. Entonces, no es lo mismo la teoría que la práctica. Se quedan con la teoría, saben que van a encontrarse en una situación compleja y cuando se encuentran con una competición de estas características, lo que les ocurre es que se encuentran tan fuera de lugar, les empieza a adelantar la gente que incluso, a ver, como te lo digo, para que no suelen infravalorar o menospreciar a la gente, pero claro, gente con una planta, con pinta de atleta, de repente le pasa a un atleta que pues, es un tronco, un tractor, pero que baja muy bien porque está acostumbrado, pues eso defraude, decepciona y digamos que te genera un estado de contrariedad que ya no eres capaz de competir. Ya esto es una mierda, esto no va, este deporte es una mierda. Bueno, pues que mucha gente sale muy, muy contrariado de lo que es una experiencia de trail. Claro, como todo hay que hacerlo una adaptación progresiva. No puedes pasar de una carrera de campo a través durilla a meterte en un trail, porque aunque se parezcan, el gap es tan alto que vas a encontrarte pues, con un rechazo bestial. Si lo haces poco a poco, los entrenamientos te vas adaptando, alguien te asesora y dice, pues mira, hoy hazte 200 negativos y empieza a meter alguna zona técnica. La próxima semana metes 300 o 400 y ya, mira, en esta zona técnica intenta correr un poco más deprisa y hacer una especie de intervalo de series. Ya poco a poco te vas a ir adaptando. Cuando llega la competición ya sabes lo que te vas a encontrar de verdad, no que te la han contado. Pero claro, eso no lo hacen. Mira, fíjate, es una anécdota. Uno de los mejores corredores de asfalto y de cross, que fue alguien, crees, un tío de 2:11 en maratón y de hora 3 en media maratón, fue allí la semana anterior a ver la bajada de Liencres, que no era nada del otro mundo, pero bueno, tenía su cosilla. Y Pablo Criado, que es un corredor de ultras, pero bueno, si le conoces, que corre el Tour de Gens y tal, o sea, rápido no es. Pues en la bajada se le iba Pablo Criado a este corredor de 2:11 en maratón. Y era una bajada, pues tampoco era nada del otro mundo. Dices, está clarísimo lo que va a ocurrir la semana que viene. Él ya lo sabía lo que le iba a pasar, porque una semana no te da tiempo de adaptarte. Claro, así que, sin lugar a dudas. Una idea, claro, la diferencia que existe, porque por mucho que tengas buenas marcas en asfalto, o te adaptas o no hay nada que hacer. Claro, sí, o sea, la especificidad, ¿no? Que siempre se habla cuando creas una planificación de entrenamiento, ¿no? Cuando ves ese macrociclo, sabes que hay momentos en los que tienes que trabajar de forma específica. Probablemente, pues eso, una semana no sirve de nada cuando estamos hablando de algo que es muy técnico, que no es simplemente, pues, entrenar un giro, ¿no? Que podría ser, o una transición, que puede ser o sea, en triatlón, ¿no? Que lo puedes practicar un par de veces y mal del todo no te puede salir. O sea, rebajarle 2 segundos, 3 segundos igual no, pero mal del todo no te puede ir. Pero ya cuando nos metemos en una especificidad que es mucho más larga, ¿no? Terrenos mucho más constantes y te van a dar un problema, porque al final esa fuerza excéntrica que supone para un corredor
de bajada de forma constante, pues es un problemón. No es como una transición en triatlón, ¿no? Y yo creo que ese es el punto también, ¿no? O sea, esa especificidad. Hablando de especificidad, quería preguntarte sobre lo que está haciendo nuestro compañero Octavio Pérez, que es un entrenador en el que está trayendo a atletas africanos, ¿no? A poder competir contra los mejores de aquí, ¿no? Y al final, pues vemos que justamente esos corredores africanos que están viniendo no son tan buenos como ahora mismo tenemos a los españoles, pero pueden hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese cambio que puede haber una vez que ya se instaure, estamos hablando yo para mí 10 años vista, que el trail puede estar más adaptado, ya más internacional, los premios son más grandes? ¿Cómo va a ser ese punto en el que atletas africanos vengan acá, vengan aquí con nosotros? ¿Tienen algo que hacer? ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Bueno, yo en mis declaraciones sobre este apartado que me acabas de hacer, sí que he hablado varias veces sobre ello y vamos, yo estoy totalmente convencido que están diseñados para correr trail. O sea, subiendo van a ser, ya lo son, subiendo no hay manera de cogerles, pues esa relación peso-potencia que tienen. Claro, hay que verles a los atletas keniatas o etíopes, da igual de dónde les pilles, hay que verles en directo para darte cuenta de lo que estamos hablando, que estos son realmente jilgueros, o sea, es que cuando te los encuentras en un ascensor delante de ti, uno enfrente, dices, o sea, es otra historia, claro, te das cuenta que están diseñados para correr, para arriba sin ningún problema, para allá no, por supuestísimo, vamos, lo mismo, y para abajo, pues bueno, tienen que hacer ese mismo proceso de adaptación del que estábamos hablando antes. Y creo que además esta gente, dado sus necesidades vitales que tienen y por de hecho se dedican al maratón con 17, 18 años, o sea, no están pensando a futuro, ellos lo que hacen es sacar el máximo rendimiento económico para poderse comprar luego allí en su país. Bueno, se hablaba siempre de que se compraban 20 cabezas de vaca y ya con eso eran capaces de sustentar a su familia, incluso a sus nietos y todo. Es algo, vamos, es un poco la cuenta que se hacen, excepto los grandes históricos tipo Kipchoge, Terga, Gebre Selassie, que han estado durante 15, 20 años en la élite. El resto dura muy poquito porque en el fondo lo que quieren es ganar rápidamente dinero y dedicarse a vivir en su país y mantener a su familia. Cuando haya dinero de verdad, esta gente se va a dedicar en serio. Va a empezar a haber muchos Octavios, es decir, Octavio ahora es uno y habrá alguno más, algún italiano sé que hay también por ahí, el que ganó el campeonato de, bueno, la Copa de las Naciones esta de que hemos estado ahora en Italia, pues era un entrenador italiano que también pues ha traído a algunos atletas keniatas allí, pues entrenan allí en Italia, que tienen ahí un equipillo de corredores keniatas, pero claro, lo que se vive en el asfalto, donde hay dinero de verdad, son managers con sus training camps llenos de gente de mucho nivel, que cuesta mucho mantener esos training camps con sus entrenadores específicos para la fuerza, para la carrera, para tal. Y claro, es una empresa. Al final estamos hablando de una empresa que se dedica a ganar dinero y los mejores van a las mejores competiciones, los segundos mejores van a los maratones o medias maratones de segundo nivel y van sacando un dinero que van repartiendo pues, en la que es la empresa. Ahora mismo en el trail esto no se sustenta porque los premios son de 500 euros, 1000 euros en el mejor de los casos, alguno igual pilla por ahí 2000, con eso no vamos a ningún lado, no hay manera de sustentar ningún tipo de estructura en la cual los entrenadores pues, puedan ver ahora de momento el negocio. En el momento que empieza a haber dinero, por ejemplo en el Mundial este año que iba a haberse celebrado en Tailandia, los premios todavía no eran nada del otro mundo, pero bueno, ya empezaba la gente a pensar en ellos, ya eran 5.000 euros al ganador en cada una de las especialidades, bajaba a 4.000, 3.000, 2.000, bueno, pues ya digamos que ya empezaba un poco a ver a la gente y decir, mira, pues oye, son 5.000 euros para que gane. A mí me sigue pareciendo poco para que los atletas de alto nivel se decanten por ello. Pero bueno, en el momento que los atletas keniatas, etíopes, eritreos, tanzanos, ugandeses empiecen a ver que hay rendimiento económico, se lo van a empezar a tomar en serio. Y cuando se lo empiezan a tomar en serio, no va a haber vuelta atrás. Van a dedicarse específicamente a ello, van a correr muchísimo y es posible que las diferencias todavía sean más altas que lo que ocurre ya en el asfalto y en el campo a través, porque es una cosa que se suele repetir. Cuanto más dura es la carrera, más distancia sacan a los corredores blancos. Es decir, en un cross rápido liso les pueden sacar, pues yo qué sé, medio minuto. En un cross duro, con mucho barro, mucho giro y muy lento, le sacan un minuto. En esto del trail, hablando de horas, pues nos podemos imaginar lo que puede ocurrir. La persona esta que ha traído Benki Mutai, creo que se llama Octavio, pues bueno, va mejorando poquito a poco de lo que hizo en Canarias, que no estuvo mal,
en una Transgran Canaria, y eso que los pobres, digamos, salieron allí disfrazados, les pusieron un traje de trail runner. Ya, pobrecito, sí, sí. Los pobres salieron allí y no sabían lo que se van a encontrar. Además, como hubo las tandas, Andreu anduvo muy listo, se puso atrás y ellos que pensaban que habían ganado no tenían referencias. Ya en Zumaya ya se le vio un poquito más adelante, pero claro, esta gente no sabe dosificar, salen a ganar. Entonces, claro, cuando se le acababan las piernas, pues adiós, muy buenas, le pasaron 3 o 4 al pobre. Pero bueno, Octavio a mí me ha dicho que es un corredor de alto nivel, que tiene ahora, me parece que me dijo ahora 3 horas 4 en media maratón. No sé si habría que verlo realmente hasta qué nivel tiene, pero un corredor de media maratón que puede ser ahí en Kenia de hora 1, que hay cientos de ellos, cuando esos corredores empiezan a pasar al mundo del trail y lo empiezan a entrenar en serio, me parece a mí que se nos va a acabar un poco ese, digamos, ese espacio que tenemos ahora, sobre todo los españoles, que tampoco creo que somos tan buenos, pero es un poco lo que vendemos, que no sé, nos va a quitar ese chollo, vamos. Claro. Al final, yo ahí también pienso que es un punto de... como por ejemplo, nos vamos a rugby, ¿no? Los All Blacks. O sea, ¿por qué tantos jugadores de esa zona son buenos? Porque mucha gente se dedica a un mismo deporte. Entonces, mucha gente está totalmente enfocada a ese tipo de deporte y trabajando ese deporte, y las relaciones entre ellos son todas enfocadas a eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo eso es lo que está pasando un poquito en el mundo en España, ¿no? Con el mundo del trail. Hay bastantes personas que se están dedicando a ello, pero sin lugar a dudas va a ser aplastante para mí cuando hablamos de una necesidad, ¿no? Como yo escuchaba hace unos años la parte de la tesis doctoral de... ¿Cómo se llama? El que se había ido a Sudáfrica. De Jordan Santos. De Jordan, exacto. Que después de estudiarlos, claro, decía que una de las partes más importantes era el socioeconómico. O sea, exactamente. Sí, ellos, es indiscutible. Ellos se van a tirar por un precipicio si hace falta. Si al final saben que van a ganar una carrera, les van a dar 10.000 euros. Les va a dar igual, aunque se maten por el medio, porque están necesitados de dinero. Y o sea, no van a pensar en que si se caen o en si se van a lesionar, eso no lo van a pensar. Con lo cual, esa ventaja competitiva de la necesidad de sobrevivir, nosotros como blancos no la vamos a tener. Los blancos que se van a entrenar en este caso a Kenia, pues hay un suizo, unos neozelandeses precisamente también ahí viviendo, a épocas Mofara estuvo, bueno, todo este tipo de personas que aguantan allí muchos años no acaban de, o sea, le sacan un rendimiento y mejoran, pero no acaban de ser como ellos. Está claro que hay una idiosincrasia que no podemos comparar, ellos tienen hambre, nosotros no tenemos hambre. Claro, ahí está un punto diferenciador, ¿no? Una pregunta que lógicamente tiene que venir. ¿Ves el trail dentro de los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que a la larga sí que va a ser olímpico. Va a ser más tarde de lo que yo pensaba hace 2 años, por ejemplo. Hace 2 años pensaba que podíamos tener los Juegos Olímpicos una de exhibición en breve, vamos a no sé si en París, que ya finalmente es que no, pero bueno, decía, bueno, igual en Los Ángeles podemos tener suerte y podrían ser una prueba de exhibición o lo que sea. Es verdad que en un formato seguramente muy diferente al que nos gustaría a todos, pero bueno, sería olímpico. Yo creo que ahora mismo no te lo puedo asegurar tanto. Es verdad que, como he dicho antes, los Juegos Olímpicos se están reduciendo. Cada vez están, digamos, a cada federación internacional le dicen, estos son el número de deportistas que tienen que entrar en tu calendario. Y estos son tu cuota. Mira a ver cómo te lo montas. Nosotros en el atletismo se ha reducido la marcha, o sea, las marchas han pasado de 20 y 50, pues han reducido a 35. Empiezan a jugar un poco con los relevos para poder, digamos, hacer más disciplinas y que quepa más gente, y chicos, chicas, que también está un poco visto lo de la igualdad. Con lo cual me da la sensación que la apuesta de la Federación Internacional de Atletismo, la World Athletics, no va a ser tan potente como yo pensaba en un principio para que entre en los Juegos Olímpicos. Pero vamos, nos puede dar una sorpresa y de repente el que esté de turno diga que el trail es muy sostenible, muy medioambiental, muy paisajístico y puede convertirse en una especie de, digamos, de que englobe todos los ODS, digan, pues venga, al trail hay que meterlo en los Juegos Olímpicos. Pero vamos, yo ahora mismo soy un poquito más escéptico, pero creo que va a entrar. Y no sé el formato, desde luego que no va a ser una ultra,
No sé si será una prueba más lo que se está viendo en las carreras de montaña más rápida de unos 20 kilómetros muy corredera, o van a hacer los relevos que en su día se habló que podía ser la disciplina que podía ser de momento la introductoria, con un formato de casi más de campo a través que de trail. No sé exactamente, ahora mismo es un dato que está un poco paralizado. Claro. Yo, desde mi punto de vista del mundo que estoy viendo, ¿no? Creo que si se introdujera el mundo del trail, creo que tendría que ir más enfocado a algo corto, que sea muy explosivo, que sea muy técnico y que sea muy llamativo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez vemos que la gente, o sea, todos nosotros, ¿no? Captamos menos la atención, ¿no? Nos cuesta más mantener la atención, las cosas más largas, la gente le presta o sea, menos comidilla, ¿no? El fútbol cada vez se está viendo que esos 90 minutos son mucho tiempo y se reduce más pues a lo que son los gamers, ¿no? Que es acción constante, cambio de imágenes, cambio de aventura, ¿no? Que sea algo muy rápido. Entonces, yo me imagino, al menos desde un punto de vista más marketing o más de lo que se está viendo ahora mismo, que tendría que ser un formato corto. O sea, corto, pues, estoy hablando de eso, de 20 kilómetros, que eso ya es un formato corto o incluso menos y que sea muy llamativo. Yo creo que eso metería el trail de verdad, o sea, impulsado con un cohete, porque ultra ni de coña. O sea, o sea, pruebas de muchas horas, 5 horas, algo que sea similar a un Tour de Francia, yo eso nunca lo metería, porque es muy complicado meterse en la era que estamos ahora mismo y que llame la atención. No sé cómo lo ves tú ahí, Juan Carlos. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un problema, lo que dices tú, primero se necesita algo muy vivo, que dé mucha inmediatez y mucho espectáculo. No puedes meterte en una ultra que hay un adelantamiento, igual uno por la noche, ves un frontal que adelanta a otro y ya no va a pasar nada en 4 horas. O uno se cae o uno le da una pájara. Estás pensando, una ultra es más un tema de eliminación que de adelantamientos y de competitividad. Las pruebas más cortas de estas que dices tú, que se empieza a ver mucho en Europa, Italia, Francia, son carreras cortas, rápidas, pero que tienen de todo. Tienen partes técnicas, partes de bajadas potentes, escaleras, zonas de asfalto, paso de ríos, es decir, tienen un poco de todo, que yo creo que son las más espectaculares. Y luego además cumple un poco esa función competitiva de decir, yo cuando salgo a competir, salgo a correr de verdad, a competir, a darlo todo. No salgo, espérate, que queda mucho, espérate, que tengo que comer aquí, espérate, o sea, es un poco con el freno de mano echado, como siempre digo yo, en las carreras largas. Entonces, esa sensación de estar con la táctica y la estrategia, por mucho que estamos en los estrategas, todo el tiempo con la cabeza, me da la sensación de que no es la competición pura y dura que la gente le gusta ver, que es pues, a saco, a muerte, adelantar, uno se cae, pero rápidamente se levanta y vuelve otra vez a estar en carrera. Es decir, lo veo algo más así. Y luego una cosa que no hemos comentado, los Juegos Olímpicos, o sea, el Comité Olímpico está muy preocupado porque las audiencias poco a poco van cayendo. Es decir, sigue siendo el espectáculo más visto y deportivo del mundo, pero las audiencias están cayendo porque los jóvenes no ven los Juegos Olímpicos. O le das un formato televisivo más tipo gamer, más tipo Twitch, en los que ellos pueden interaccionar y casi hablar con el deportista que está en ese momento compitiendo, o esto, pues, a ver, los que somos unos frikis, vamos a ver deporte toda la vida, la gente todavía de más de 30 años, yo creo que todavía tiene metida esa vena competitiva, esa vena deportiva, pero chavales de 15 a 20 años, ahora mismo les dices cuántos ven los Juegos Olímpicos, yo creo que no ven ni el skate, ni la escalada, ni todo esto que han intentado meter estos últimos Juegos Olímpicos para atraer ese público joven. Pero vamos, yo hablaba con chavales, alumnos míos y hijos de mis amigos, y me decían que ellos no, los Juegos Olímpicos, pues, el triatlón, alguno que era triatleta, pero vamos, que no lo ven. Por equivocación, casi casi que por querer verlo, ¿no? No lo ven, es que no lo ven, los chavales no lo ven en los Juegos Olímpicos. Ellos están en sus YouTube, en sus Twitch, y o se lo das en ese tipo de formatos o no lo ven atractivo. Han vivido otra educación tecnológica, otra educación visual. Yo ahí veo como la marca Nokia. Adaptarse o morir. Sí, sí. O Pues, sea, o te adaptas a lo que te pide el mercado o estás desfasado. sí, sí. Yo creo que puede ser más como eso, ¿no? Sí, sí, hombre, a ver, que me imagino que estudios de marketing y de mercado tendrán de sobra.
y lo podrán hacer y ellos saben por dónde van los tiros. No creo que les pille desprevenidos. Otra cosa es que sean capaces de adaptarse y lo bueno es que ya el Comité Olímpico no es lo que hablamos hace 50 años que a ellos les daba igual el burgo y la masa. Ahora mismo viven de las empresas, de las grandes multinacionales y les tienen que dar algo que tenga retorno, si no los Juegos Olímpicos se van a quedar fuera de juego. Y luego aparte del tema de sostenibilidad y que la ciudad esté de acuerdo con que se celebre en su casa, que ya no es como antes que todos lo queríamos, ahora ya la gente tiene criterio y dice yo no lo quiero en mi casa porque esto requiere mucho dinero y me van a cambiar la ciudad y vete a saber tú cómo va a quedar el tema. Entonces, bueno, a ver el futuro de los Juegos Olímpicos. Yo creo que no van a morir, pero tienen que adaptarse, como dices tú. Claro, a lo que va avanzando, ¿no? Justamente eso es lo que te quería preguntar ahora mismo, ¿no? A medida que avanza el entrenamiento, ¿crees que hay algo más que inventar? Pues yo creo que en todo hay cosas todavía que inventar, o si no es inventar, es verlas de otra manera, tratarlas de otra manera. Yo ya cuando empecé a dar clase ya me decían que está todo inventado, que ya las clases se daban siempre igual, y es verdad que la educación pues está teniendo unos años que dábamos las clases igual en el siglo XIX que en el XX que al principio del XXI. Y afortunadamente empezamos a ver ya metodologías innovadoras que estamos viendo que son efectivas, que cuestan adaptarse, requieren mucho más trabajo por parte de todos, pero son efectivas. Y en el mundo del entrenamiento ocurre igual. Yo me niego a pensar que esté todo inventado. En la especialidad de fondos de larga duración, estamos viendo que se está jugando ahora mucho con otros parámetros que antes no se manejaban. Y aunque antes, cuando empecé yo a entrenar, es verdad que éramos uno de los deportes, unas especialidades más avanzadas a nivel científico y con mejores metodologías de entrenamiento y planificaciones más avanzadas, nos hemos quedado desfasados, nos han pasado deportes como el triatlón por la derecha y por la izquierda y por todos los lados. Y afortunadamente poco a poco hay entrenadores que no son tan especializados en un deporte, pero sí más especializados en deportes de larga duración, como pueden ser el outdoor, el triatlón, el maratón, gente muy formada, con un perfil mixto científico-práctico, que estamos viendo que, bueno, igual a algunos les falta un poco de experiencia todavía, pero los miembros que manejan son muy interesantes. Si a eso le da la experiencia y poco a poco empieza a ver lo que funciona dentro de todo su espectro formativo y científico que tienen, yo creo que esta gente va a empezar a funcionar y nos va a empezar a apartar a todos los que llevamos ahí mucho tiempo en el mundo del entrenamiento. Vas a tener que estar muy formado, manejar muy bien los datos y saber qué datos utilizar. Y una vez que tengas todo esto encima de la mesa y lo sepas manejar, yo creo que el mundo del entrenamiento todavía le queda mucho recorrido. Es decir, yo creo que en estos últimos años ha habido muchos avances. De lo que hacíamos antes casi en una hoja Excel, todavía algunos en papel, y siguen teniendo resultados. Ahora ya pues estamos viendo que hay un mogollón de plataformas que cruzan datos, que une la parte práctica y la teórica, vamos, la científica, mejor dicho. Cada vez hay más evidencias, cada vez empiezan a estudiar estudios de caso mucho más claros de lo que puede ocurrir y extrapolar a otros deportistas. Estamos viendo cómo los picos de forma cada vez son más largos, las temporadas ya no son clásicas y ya no empiezan en octubre y ya acaban en agosto, ya todo el año tenemos competiciones y hay gente que se sabe adaptar muy bien a estos formatos nuevos. Los anglosajones nos están dando bastantes pistas, los noruegos también, sin pensar en nada raro, solamente hablando de lo que pensamos que se está haciendo de forma lícita. Entonces yo creo que todavía, yo creo que ya no estoy en esa fase de aprendizaje ni tan ávido de conocimientos como hace 20 o 30 años, pero yo reconozco que sigo leyendo cosas muy interesantes y creo que todavía hay bastante que descubrir, me da la sensación, ¿eh? Claro, justamente ahí ha habido un punto de inflexión, ¿no? Que es el tratamiento de los datos, como decías, ¿no? O sea, al final, tratar los datos de una forma más objetiva, ¿no? O sea, tener más recopilación de datos y hacer ese uso para tener una planificación más concreta, yo creo que ha sido un punto de inflexión. Pero, llevada a la práctica, o sea, ¿cuántos deportistas o cuántos entrenadores de deportistas de élite ahora mismo, tú que estás más metido en el meollo, no como yo, los están utilizando? Pues mira, en el atletismo clásico de pista te voy a decir que bastantes pocos. Es más, casi están más concienciados los propios deportistas que algunos entrenadores. Lo que pasa, claro, son entrenadores que tienen resultados. ¿Y cómo les vas a decir que su método no funciona? Si siguen siendo medallistas en campeonatos del mundo, campeones de Europa, finalistas de Juegos Olímpicos, es decir, a esa gente no le puedes decir que está desfasado, porque aunque no maneje los datos como lo que estamos viendo ahora en la mayor parte de los recién licenciados o gente que lleva ya unos años
en el mundo del entrenamiento, pero que se está formando de una manera mucho más en esta línea de los datos, pero es verdad que no manejan datos. O sea, lo que manejan son velocidades, pulsómetros como mucho, y algunos, los más avanzados, sobre todo los que están cercanos al maratón, lactatos, y para de contar. Y bueno, no hacen una escala de percepción de esfuerzo, pero bueno, ellos lo ven. O sea, no hace falta que se lo diga a nadie, porque una cosa buena que tiene el atletismo clásico de pista, a diferencia de, por ejemplo, especialidades de outdoor tipo triatlón o ciclismo, o en este caso trail, es que el entrenador está todos los días con el atleta y le ve todo. Y eso da muchísima información cualitativa, que no es cuantitativa, pero que es muy válida, porque yo cuando iba a entrenar, yo les veía todos los días a mis atletas. Yo podía cambiar el entrenamiento casi sobre la marcha, porque sabía perfectamente de dónde venía, dónde estaba y a dónde tenía que ir. Y eso creo que es una cosa que se está perdiendo en estos deportes, digamos, más outdoor, que no está el entrenador con el atleta. Y ahí se pierde muchísima información de calidad. Eso es una de las cosas que yo veo. Pero en cuanto a manejo de datos, es verdad que el atletismo clásico, todavía el porcentaje de entrenadores que maneja los datos de una manera con fluidez es muy baja. Claro, y para mí ahí o sea, entramos en una pregunta obligada. O sea, ¿realmente son necesarios todos esos datos o es algo más pues que los más tecnológicos o los que más pensamos que hay un futuro tras eso o los más blancos, ¿no? Porque yo eso también lo relaciono mucho con la gente africana, que estoy seguro que allí nadie maneja datos, en Kenia, en Uganda. Entonces, ¿tú crees que eso es más algo que no, entre comillas, nos hemos inventado el resto para que decir esto es más complicado de lo que hay, cuando realmente luego los entrenadores que están con la élite de la élite, los mejores y los que mejores resultados consiguen, no lo manejan? Yo creo que no hay que llegar ni a un extremo ni al otro. Es decir, si te quedas solo con los datos y no tienes experiencia y no tienes la oportunidad, que es una cosa muy importante, de entrenar a atletas de alto nivel, que eso es lo complicado, encontrar un atleta de alto nivel que te hace aprender muchísimo, te sabe hacer ver cuándo un atleta puede perder la forma, si dejas de hacer una serie de estímulos, cuánto le alargas la forma, si ha pasado esto, todo esto, ha competido más de la cuenta, ha competido menos de la cuenta, cuánto acerca los esfuerzos intensos, bueno, ese tipo de cosas que te la pueden dar los datos o te la puede ver el día a día. Entonces, si te dedicas solamente, los entrenadores de alto nivel que no manejan datos, yo creo que si los manejaran, podrían tener un poquito más de acercamiento a la realidad. ¿No es estrictamente necesario? No, pero si lo estuvieran, yo creo que también tendrían eso, una foto mucho más nítida, más clara. Pero pues manejando los dos aspectos, el de estar en la pista y la parte cualitativa y la de los datos, que les puede dar algún aspecto, algún parámetro que diga, mira, siempre que hay esta tendencia, este parámetro varía, o este otro nada, este no me da ningún tipo de información, pero este parámetro en este atleta sí que me está dando información y me puedo un poco adelantar y hacer una tendencia hacia dónde quiero llegar. Y los que se dedican solamente a manejar datos y no han tenido la oportunidad de entrenar a atletas de alto nivel, es verdad que también están perdiendo una información muy válida, porque no es lo mismo entrenar a élite que entrenar a subélite o entrenar a gente de nivelillo. O sea, no tiene nada que ver. El comportamiento es totalmente diferente. Los deportistas, vamos a entrenar, por ejemplo, yo por ejemplo siempre he dicho que me gustaría entrenar a atletas negros, porque es muy difícil entrenar a gente que recupera tan rápido, que es capaz de asimilar unas cargas tan altas, que son, digamos, están siempre predispuestos a rendir al máximo nivel, porque tú estás acostumbrado, pues bueno, vamos a dejar 48 horas de descanso entre estos estímulos, entre otro tipo de estímulos, este me aguanta un poco más, pero este menos. Pero claro, es que estos atletas es que te aguantan barbaridades. O sea, esto es una anécdota, pero es que yo creo que es una cosa muy habitual. Antes de que Cercenay Tadese ganara el bronce olímpico de 10.000 metros en Atenas, hizo 4 días de intervalos seguidos en la pista antes de competir el 10.000. Y yo me acuerdo perfectamente de un atleta español que le vio y le dijo, ya no cuento con él porque este no va a llegar al 10.000. ¿Cómo va a llegar si se ha metido 4 días seguidos de fraccionados? Y llegó a la pista y se cascó medalla de bronce. Y el atleta español le doblaron. Es que dices, ¿cómo se entrena esta gente? Hay que aprender a entrenar a esta gente, porque estamos hablando de la élite blanca y luego estamos hablando de estos otros. Y para que te hagas una idea, Patrick San, el entrenador de Kipchoge, sí que maneja datos, ¿eh? O sea, no tiene las plataformas Training Peaks y tal, pero maneja datos y se mete a ver papers y estudia cosas.
Ujú. Cuando le pasó en Londres y tuvo problemas de equilibrio porque se cayó, luego se dio cuenta que el aparato vestibular es muy importante a la hora de esfuerzos de larga duración. El hombre estuvo ahí mirándose por la tarde papers a ver por qué había tenido esos problemas Kipchoge, es decir, que tampoco le vamos a infravalorar a todos, ¿eh? Sí, no. De hecho, cuando se vio la prueba de Ineos, no se veía que. Y el documental, ahí. Esto sí que lo tenían todo bien controlado, ¿no? No dejaban muchas cosas al azar. Y al final, por lo que ya hemos hablado, hemos comentado en varias ocasiones hoy, ¿no? Que el poder económico. O sea, cuando te estás jugando tanto y estás jugando tantos miles de euros en una prueba, no puedes dejarlo simplemente al azar de las sensaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con gente a través de Internet, yo siempre les cuento, antes de empezar a trabajar incluso, de que aquí tenemos dos variables. Tenemos una parte que son los datos objetivos, que serían los numeritos, y otra que son los datos subjetivos. Cómo te sientes, si tienes molestias, cómo te ves dentro de una semana, cómo estás recuperando, si tienes problemas familiares, ¿no? Yo creo que esas son las dos variables que siempre un entrenador tiene que controlar. Una cosa son los numeritos, que te pueden dar unos datos, pero ¿y si esa persona esa semana tiene problemas con la familia o el hijo no la ha dejado dormir? Eso muchas veces no se ve, ¿no? Y creo que también los entrenadores ahí lo tendríamos que tener un poco controlados. Es que el entrenamiento online está muy chulo, yo creo que ayuda a muchísima gente. Hay que tener cierta experiencia en hacer este tipo de entrenamientos por parte del que entrena y por parte del entrenador, porque es que al final se escapa muchísima información en la transmisión de los datos. Entonces, lo que tú dices hay que tenerlo muy bien controlado. Incluso no sé si hasta cuantificado la parte subjetiva, porque al final, si entrenas a 8 días no pasa nada, pero claro, si estás entrenando a 50, 80 o gente que puede entrenar a 200, es imposible tener todos esos datos valorados, porque te puede contar uno que sí, que ha tenido un resfriado y prefiere no entrenar, pero luego te confundes con otro que sí que había tenido un resfriado, pero sí que quiere entrenar. Es decir, que puedes tener un cacao bastante importante en tu cabeza, por mucho que lo tengas en las plataformas. Pero claro, la parte cualitativa o subjetiva, si no la tienes un mínimamente controlada y cuantificada, es complicado. A mí es una de las grandes cosas que no me acaba de gustar el entrenamiento online, es por eso, porque es que como estoy tan acostumbrado al estar ahí en la pista y ver y ver y ver y manejar y observar, o sea, una cosa que aprendes mucho es a entrenar el ojo. Un atleta no hace falta que te diga si está bien o mal, tú le ves corriendo y dices, no, o sí, hoy puedes hacer un poco más, hoy no puedes hacer más, hoy estás entrenando bien, pero creo que no. O sea, es el ojo clínico que no sé por qué, si es algo innato, pero que también se entrena, que te ayuda muchísimo a manejar la situación del día a día. Claro, yo creo que al final son más trabajos diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí no tiene nada que ver pues una tienda física con una tienda online. No tiene nada que ver pues una formación de forma presencial con una formación de forma online, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes que siempre te llevan al mismo punto, pero que no se pueden tratar de la misma forma. O sea, para comparar simplemente por ejemplo, la parte online en cuanto a tiendas, ¿no? O sea, una tienda online tiene que ser mucho más atractiva, tiene que dar mucha más seguridad al comprador en los reembolsos, en las compras, de forma llamativa, los clickbait, ¿no? Que mucha gente pues no nos gusta, pero tienen que estar ahí. Y una tienda física simplemente con el boca a boca puede funcionar. Una tienda online con el boca a boca no funciona. O sea, son estrategias diferentes para lo mismo, que es vender algo, ¿no? O sea, vender igual un gorro, pero el formato es distinto, es distinto. Entonces yo creo que ahí pasa lo mismo con el entrenamiento, ¿no? Con deportistas, que es, el objetivo es el mismo, pero también el tratamiento de todo es diferente. Yo creo que es otro trabajo para mí. Sí, lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo, excepto cuando estás buscando la excelencia. Creo que si estás Ujú, buscando la excelencia, el máximo rendimiento y limar de todos los detalles, la no presencialidad le resta bastante efectividad al entrenamiento. ujú, totalmente, sí, sí. En alto nivel, sí, porque el feedback tiene que ser instantáneo. O sea, una corrección en una postura tiene que ser instantáneo. La motivación que pueda tener un deportista de élite puede cambiar de un día para otro. Entonces, si tú no estás ahí apoyándole,
no hay nada que hacer. El mismo lenguaje corporal cuando entrena es tan importante, ya no el facial, que también dice, uy, pues va mal o va bien, hostia, esa cara no me acaba de gustar. Es el lenguaje corporal de cuando un deportista se desplaza, ya sea en liso, ya sea en montaña. Tú te das cuenta si está en la misma línea de lo que tú ves los días anteriores o no, o va a tener una tendencia positiva o negativa, o te estás equivocando. Y ese lenguaje corporal yo creo que en el tema del trail no acaba de, bueno, no acaba de trabajarse bien. Es un poco, yo hablo con Rafa Flores y se lo comento, que Rafa Flores, fíjate a los atletas que entrenan, digo, habría que estar más tiempo encima de los corredores. No todos los días, por supuesto, porque no te vas a ir a la montaña a hacer tiradas con los corredores, porque no hay forma de seguirles por los sitios que se meten, ni con eléctricas ni con motos, pero bueno, sí tener una cercanía mayor con los corredores periódicamente, no hace falta todos los días, por supuesto, pero sí periódicamente. Claro, y también yo hay otro punto que veo diferenciador, ¿no? Es, sobre todo en el atletismo, que yo creo que ahí marca mucho, la tendencia es con el social. O sea, poder tener a otros deportistas de tu nivel compitiendo contigo y si tú igual no estás un día fino, pues tienes a tu compañero que puede estar más fino que tú, ¿no? Y entonces te estira. Las famosas cuadras, sí, son las famosas cuadras del atletismo, que es verdad que ayudan mucho a muchos y a otros les perjudican si no saben regularse, autorregularse. Pero bueno, ahí está, también el entrenador ahí tiene que mezclar muy bien el café para todos y la individualización del entrenamiento, porque claro, cuando entrenan todos juntos, ganas el grupo y tú te aprovechas del grupo si lo sabes aprovechar, pero a veces te está perjudicando porque te estás excediendo en tu intensidad para ese día, es decir, que ahí el entrenador también tiene que jugar mucho, decir, pues hoy tú no entrenas con el grupo, o haces solamente una parte del entrenamiento y te lo adapto a esta otra parte. O al final, en algunos momentos de la temporada, en invierno, bueno, lo que se llamaba invierno, que ahora ya no es invierno, digamos, la fase más general, pues sí se mezclan fondistas y mediofondistas y pueden hacer todos un poco lo mismo. Luego ya poco a poco, según va avanzando la temporada, empiezan las cuadras a especializarse. Pero incluso dentro de las especializaciones de medio fondo, 800, empieza hasta cada atleta a hacer su estímulo totalmente individualizado, porque no puedes entrenar todo lo mismo, porque es que está claro que cada ítem en cada atleta es diferente cómo va a salir. Que yo es una cosa que siempre vago por ella, otros no. Y el tema de poder entrenar acompañado, lo que dices tú, siempre saca un poquito más de ti, que a veces es necesario y no siempre es necesario, ¿no? El no pain Claro. no gain. Maldito Strava, por ejemplo, ahí. Strava, además en las atletas todavía no está tan, digamos, extendido porque no hay tantos segmentos de correr, pero claro, de montaña o de bici o tal, bueno, ya lo sabemos lo que hay. Totalmente. Ahí es beneficioso y hace daño a la vez. O sea, son ahí puntos, ¿no? Justamente me gustaría también preguntarte, Juan Carlos, ¿qué aspectos? Hay un tema que no hemos hablado, pero ya lo hablaremos en otro episodio, que sería el tema mental, ¿no? El tema de la psicología, que en otro día me gustaría entrar contigo, que creo que es fundamental, sobre todo en el alto nivel, ¿no? Pero bueno, ya lo dejo ahí para próximas ediciones. ¿Qué aspectos son para ti más determinantes dentro de una planificación global del entrenamiento? Pues dentro de una planificación global está claro que hay que tener muy claro dónde quieres ir, dónde estás y dónde quieres ir. Y eso lo tienen que tener claro los dos, el entrenador y el atleta, que no siempre ocurre. Sí, en la reunión inicial se ponen las cartas sobre la mesa, se dice, a ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. ¿Dónde quieres ir? Aquí. ¿Seguro que queremos ir aquí? ¿Los dos lo tenemos claro? ¿Cuánto tiempo necesitamos para ello? Vale. Luego muchas veces el atleta pues tiene prisa, necesita menos tiempo, porque yo qué sé, pues se le acaba su límite que me había puesto en la cabeza para dedicarse al alto nivel o a esa ciudad o a ese proyecto de entrenamiento y tal. A partir de ahí, la planificación está claro que tiene que ser la clave de que un entrenamiento funcione o no funcione. Y lo que metes dentro de la planificación, eso ya tú como artesano científico y tal, pues tienes que meter unas cosas u otras sabiendo con qué material humano estás trabajando. En los deportes de larga duración, pues está claro que hay que trabajar la resistencia en todas sus vertientes de una manera u otra, cada uno con sus... A ver, ahora mismo el entrenamiento polarizado pues parece ser que es el que más evidencias tiene de que puede funcionar mejor para todos los deportistas, es el que hace los kenianos de forma totalmente intuitiva y sin que nadie les diga nada, cosa que hemos errado mucho los deportistas que hemos entrenado con una metodología más clásica de entrenamientos
o fuertes o muy fuertes, no había suaves. Entonces, la planificación para mí es la clave a la hora de tener una herramienta que te sirva de guía para todos los días. Pero claro, es una planificación que tiene que tener una capacidad de adaptación. Es decir, que tú tienes que tener la suficiente información y datos previos para que si tienes que romper esa planificación, la rompas sin ningún tipo de problemas. O si la tienes que modificar, que es lo más habitual, pues la puedas modificar y seas capaz de no tener muchas dudas. O sea, siempre vas a tener que hacer una reflexión de por dónde te tiraría o no tiraría en el caso de que ocurran esta serie de circunstancias que te están haciendo modificar una planificación. Y tienes que pensarlo, pero más o menos tienes que tener muy claro qué tienes que hacer en cada momento. Yo siempre ponía una diapositiva cuando me llamaban para hacer charlas, que era la de Maite Martínez cuando logró el bronce en los campeonatos del mundo de Osaka. La planificación de ese año era un folio en blanco. Yo se lo enseñaba a la gente y decía, oye, que no has puesto nada. Digo, no, si es que esta era la planificación. No tenía que planificar nada. Ya la conocía suficientemente para saber lo que necesitaba durante todos los días. Sí que había hecho muchas Exceles, había trabajado mucho con el programa de entrenamiento de resistencia de García Verdugo, que en nuestra época para los entrenadores de atletismo de medio fondo y fondo era una herramienta bestial, porque era como la primera de, pues pongo aquí más capacidad aeróbica, aquí pongo más fuerza específica, aquí pongo, bueno, pues podías manejar las celditas de Excel a tu antojo y le hacías tu dibujo que te pensabas tú que iba a resultar mejor para ese atleta. Y llegó un momento en que eso ya no me hacía falta porque una persona a la que la veía todos los días, convivía con ella y sabía perfectamente lo que necesitaba en cada momento. Era un poco la antítesis de lo que yo venía como entrenador de atletismo, como licenciado en Ciencias de la Actividad Física, como doctor de Ciencias de la Actividad Física que había hecho la tesis en ese momento, pero claro, sabía que por mucho que me pusieran el papel no me iba a aportar nada. Tenía planificaciones de todos mis otros atletas, pero en su caso no me hacía falta. Pero vamos, para mí la clave es la planificación y saber dónde estás y a dónde quieres llegar, que parece fácil, pero no lo es. Claro, buenísimo, buenísimo. Sí, muchas veces, de hecho, luego te confundes, ¿no? O sea, por ejemplo, los deportistas amateurs de quiero ir ahí, pero de repente meto 200 cosas más antes. Y el objetivo ese que teóricamente era el más importante y al que tenías que llegar en el mejor estado de forma, al final no es real. No llegas en el mejor estado de forma si te has puesto 200 cosas más antes, ¿no? Para poder llegar a esa competición, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que se tiene que... Nosotros, por ejemplo, en el podcast intentamos machacar mucho con eso, ¿no? O sea, de que no tengas que ir a 200 retos, sino que simplemente te marques un par de carreras, si tienen que ser carreras, que yo creo que muchas veces en el deportista amateur, como por ejemplo hablábamos antes, ¿no? La semana pasada estuve haciendo el Camino de Santiago y para mí eso está bien. La cuestión es que igual los deportistas amateurs muchas veces piensan que simplemente es una carrera, ¿no? O sea, ponerse una medalla y una medalla finisher, no una medalla de oro. y yo creo que es un punto diferente, ¿no? Sí, bueno, me gustaría preguntarte... Dime. Una postilla aquí. Lo debemos hacer muy mal, tanto tú como yo y como otros difusores del mundo de entrenamiento del trail, porque este mensaje que tú estás dando, que yo también insisto mucho en él, no llega a los corredores No populares, llega. no llega para nada y creo que se están equivocando y principalmente al final llegan las lesiones, los burnout, o sea, cuando la gente se quema, no sabe qué le pasa y no son conscientes de que correr una carrera de 30, 40, 50 kilómetros, por muy tranquilo que vayan y dicen que van de paseo acompañando a un amigo, es un esfuerzo brutal. Y no son conscientes que, vale, en una semana se pueden recuperar y volver a correr otra, pero eso si lo llevas... Claro. Eso si lo llevas alargando en el tiempo, va a llegar un momento que va a tener secuelas y en algún momento pueden ser irreversibles. Claro. Y ahí te acompaño totalmente. O sea, yo ya no sé de qué manera puedo decirlo, de qué forma, ¿no? Para conseguir captar esa atención y conseguir que se entienda, ¿no? Que yo creo que es Una de las difícil, cosas no que a mí sé. en el mundo del trail más me ha sorprendido cuando empecé a meterme de lleno. La gente, la cantidad de competiciones que hace exigentes y largas y la poca recuperación que tiene entre ellas. En el atletismo lo dices, esto es imposible. Está claro que la recuperación muscular de una prueba de asfalto no tiene nada que ver con la de trail, pero aún así yo creo que se exceden y que las recuperaciones son muy cortas. Y lo de meter una ultra cada 2 meses o una maratón al mes o así, me parece que se les va de las manos. No lo entiendo. O sea, sinceramente no lo puedo entender. Yo creo que ahí sigo estando como un poco
O sea, como vengo de estudiar sobre atletismo más que sobre trail, porque sobre trail no hay prácticamente nada, ¿no? Yo me sigo llevando las manos a la cabeza cada vez que tengo que planificar algo así, porque digo, pero a ver, o sea, tú te lees cualquier tipo de libro, García, el que comentábamos antes, ¿no? Perdón. Y dices, pero a ver, o sea, ¿cuántas competiciones importantes hay al año? Y para ellos son todas importantes, pero que pues, son de media 2, 3 máximo. Un deportista profesional que puede hacer maratón, una al año. Una o dos como mucho, sí. Y aquí hay 20. ¿Sabes? Es de locos, es de locos. Pero bueno. A mí me parece dramático. Además que te lo plantean como diciendo, pero ¿tú crees realmente que me va a suponer un lastre correr 20 kilómetros la semana anterior a mi prueba más importante? Digo, pues no sé, es que ya, que no sé cómo explicártelo. O sea, si quieres te doy evidencias de cuánto tarda un tiempo en recuperarse un cuerpo después de un esfuerzo importante. Y además es que me vas a decir que vas a ir a medio gas y es que no va a ser así. Porque además aquí tenemos otro problema, que en el mundo del asfalto y de la pista te voy a decir, vale, vas a correr 2 semanas antes. ¿Qué marca tienes en media maratón? ¿1:10? Pues tienes que hacer 1:15 o 1:16 como muy rápido. Y si no, está mal hecho. Y si te equivocas ya sabes que ya se ha equivocado. Pero en el trail, ¿qué les dices? ¿Qué tiempo? Porque no, estamos mal. Es todo mucho más efímero, sí. Sí, sí, y aparte que la gente, lo de las marcas en el trail también es una cosa que me hace mucha gracia. Cómo comparan las marcas en un circuito aparentemente igual, de un año para otro. Digo, pues es que no sé, tampoco lo acabo de entender, pero bueno. Complicado, complicado. Como ya vemos al final aún hay mucho que avanzar en este terreno y poco a poco ahí intentaremos dar nuestro granito de arena. Juan Carlos, como ya sabes, dentro del podcast tenemos una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Que es al final el título del podcast, ¿no? Que es Estrategas del Trail y Run. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un estratega? Pues bueno, esta pregunta que la he hecho activando la sustancia gris, es decir, cuando venía haciendo bicicletas, espero que me quede bien, porque supone que es cuando mejor trabaja el cerebro. Pero bueno, sí, bueno, para mí es un planificador que tiene tantos datos ya y tanta experiencia previa de toda la cantidad de experiencias que ha tenido en su vida, en todos los sentidos, que es capaz de manejar esa planificación a su antojo y tomar decisiones correctas o lo más correctas posibles cada vez que tenga que tomar una decisión por hechos concretos, modificaciones de la planificación. Es decir, al final es una mezcla de lo que tienes en la cabeza previamente, un poco lo que hemos hablado antes, de lo que te está acaeciendo durante la marcha, durante el proceso, y que seas capaz de tener esa capacidad de adaptación o esa resiliencia que se habla tanto ahora para poder adaptarte a todas las circunstancias. Y además saber que eso es un proceso que va a ocurrir sí o sí y que no te puede pillar desprevenido nunca. Buenísimo. Muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros. Gracias por todo lo que has aportado, tanto al mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte, como para el mundo del trail run ahora mismo, y por lo que vas a aportar. Así que gracias de verdad. Nada, Tim. De todas maneras, nos vemos pronto, que me des una. Así que